Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Buenas noches, Dailin. Mi nombre es Jessica Patricia de la Cruz Soto, edad 48 años, sexo femenino. Referente a mis estudios, tengo técnico superior. Bien, gracias, Jessica. Empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Recuerdo que en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, la crisis económica era muy alta. La hiperinflación de los productos eran carísimos, demasiado desempleo porque las empresas fueron privatizadas y la pobreza llegó a un nivel alto que muchas familias a veces no podían sostenerse, ¿no? Y en lo que es lo político, hubo demasiada corrupción, violaciones a los derechos humanos, no éramos escuchados y bueno, y eso también ocasionó una represión, ¿no? Tanto la pobreza como la violencia contra las mujeres y más con aquellas mujeres que eran de comunidades indígenas. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Recuerdo que eh, hubo un plan conocido como el Fujichot, ¿no? Que incluyó para implementar la estabilización, que incluyó, me recuerdo, lo que era la liberación de precios en los mercados, reducción del gasto público, el dichoso aumento de impuestos, privatizaron empresas. Recuerdo que mi padre se quedó sin trabajo porque de un momento a otro privatizaron la empresa y tanto mi padre como miles de hombres se quedaron en la calle prácticamente, ¿no? Y eso afectó mucho a mi familia y no solamente la mía, muchas familias. La inflación, bueno, hubo demasiado desempleo y demasiada pobreza. Bueno, muchas gracias. Siguiente pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo las de campesinas e indígenas. ¿Qué opina usted sobre esta política implementada por ese gobierno del entonces? Recuerdo que las mujeres fueron forzadas a esterilizarse, principalmente aquellas mujeres que vivían en el campo o, o eran indígenas. De verdad que en esos años fue muy criticada la política del expresidente Alberto Fujimori. Eso fue considerado como una violación a sus derechos humanos, porque ellos no podían tener más hijos. ¿Y quiénes eran ellos para obligar a un ser humano a ir contra su voluntad? Pero bueno, eso fue un claro ejemplo de que hubo discriminación y racismo hacia las mujeres y para mi parecer era algo injusto. Pero a veces por ser humildes, ser analfabetos, ignorantes, esas voces no fueron escuchadas porque creen que por ser personas humildes somos que no valemos y para mí era algo injusto, ¿no? Bueno, pregunta 6. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron las repercusiones en la libertad de expresión? Sí, recuerdo que en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori la prensa fue controlada por ellos no podían hablar más de lo debido, incluso llegaron hasta la compra de canales, de periódicos para que no se sepa tanta cosa que ocultaba el gobierno, ¿no? Y eso intimidaba y aparte ellos eran amenazados, aquellos periodistas de ese entonces. Y esta medida
tuvo bastante repercusión negativa porque eso era ir contra la libertad pues, de expresión de ellos, ¿no? Y bueno, y eso no era válido, pues, ¿no? Bueno, ya llegamos a la última pregunta, que es, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Recuerdo que para la caída del gobierno del expresidente Alberto Fujimori, el escándalo así fuerte, fuerte, recuerdo que fue ese famoso Vladivideo, ya que su asesor, el señor Vladimiro Montesinos, no fue una persona correcta, ¿no? Al final eso fue una noticia boom, tanto nacional como internacional, y eso era como una presión para ellos, para que ellos renunciaran. Eh, Tanto Fujimori, recuerdo que él se fugó del Perú, pero lo encontraron y fue él traído acá, fue sentenciado. Y bueno, y ya cuando ya él llegó a una edad bien adulta, ya por intermedio de sus hijos, por juicio, él fue liberado, pero al poco tiempo falleció. Y bueno, creo que eso es lo que más tengo entendido de lo que fue la caída del gobierno del expresidente. Y bueno, hay tantas cosas, ¿no? Como también como fue la transición a la democracia y tantas reformas políticas y económicas que no pues favorecieron a nuestro país. Muchas gracias por participar de la entrevista, Jessica.